Recibe un saludo amoroso en el nombre de nuestro Señor. Te habla la pastora Miriam Martínez y para nosotros es un privilegio que te conectes para adorar y bendecir el nombre de Cristo y recibir hoy un mensaje de Dios que alimente tu vida. Quiero compartir contigo una palabra que aparece unas 3 veces en el Antiguo Testamento. La palabra es Ebenezer y esta palabra literalmente significa piedra de ayuda. Su origen lo encontramos en 1 Samuel 7:12, donde nos dice que el profeta Samuel, después de la victoria del pueblo de Israel sobre los filisteos, tomó una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer, porque dijo: hasta aquí Dios nos ha ayudado. Otras versiones lo registran diciendo: el Señor no ha dejado de ayudarnos. Así que a través del tiempo la palabra Ebenezer ha sido interpretada como una expresión de victoria. Dios no ha dejado de ayudarnos. Dale la gloria a Dios porque así ha sido. Sin embargo, la victoria no llega sin lucha. El pueblo de Dios logró la victoria después de muchas y difíciles batallas. Durante los últimos tiempos hemos estado enfrentando batallas difíciles y posiblemente hay veces que puedas sentir que tus fuerzas flaquean. Debido a la situación de la pandemia, como iglesia, hemos tomado decisiones difíciles pero muy necesarias. Pero ya hoy, producto de nuestra obediencia a lo que Dios nos ha dirigido a hacer, podemos decir Ebenezer. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Hoy te invito a que levantes tus manos al cielo y expreses una palabra de gratitud a Dios por sus cuidados y su cobertura. Mis amados hermanos y hermanas, Dios ha sido fiel. Ya falta poco para encontrarnos nuevamente rindiendo adoración en la casa de Dios. Si Él nos ha traído hasta aquí, Él no nos va a dejar. Mantente conectado con nosotros, sigue cuidándote con la responsabilidad con que Dios nos llama a cuidar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo y no dejes de orar. Ya hay luz al final del túnel. Aleluya. Ebenezer es una palabra de victoria porque Dios no ha dejado de ayudarnos.
Dios les bendiga, te habla Solángel Castro. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 9:7, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Mi amado hermano, mi amada hermana de nuestra Iglesia de Dios, en esta temporada, aunque los tiempos han sido diferentes, hemos experimentado las bendiciones de Dios cada día. Por eso, como se nos ha enseñado, sabemos lo que es dar no por obligación, sino porque estamos agradecidos. Por eso damos al Señor nuestras ofrendas y diezmos. A nuestros simpatizantes y amigos, nosotros ofrendamos porque estamos agradecidos de Dios, porque Él ya nos ha bendecido y damos de lo que hemos recibido. Lo hacemos porque es un acto de fe, porque sabemos que vamos a seguir recibiendo bendición de Dios y porque tenemos plena confianza en las promesas de Dios cuando nos dicen los salmos: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. A los que quizás no tengan hoy para ofrendar, Dios ha prometido en su palabra que proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. En pantalla estás viendo las formas de continuar apoyando este ministerio para poder seguir llevando el mensaje de fe y esperanza y respaldar a los que están en necesidad. Puedes hacerlo por ATH móvil al 787-743-2654 o por la cuenta de PayPal iglesiadedios.finanzas@gmail.com. Recuerda que damos porque ya hemos sido bendecidos. Nehemías capítulo 2 versículo 17 dice de la siguiente manera: por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Padre, estamos delante de tu presencia y agradecemos tanto la bendición que nos das de poder tener comunión contigo, poder acercarnos a la Escritura y buscar consuelo, guianza y dirección. Habla nuestras vidas de forma precisa. Desafíanos, Señor. En medio de tiempos difíciles, anima nuestros corazones para, oh Dios, como pueblo tuyo, movernos y hacer, oh Dios, lo que tú esperas que hagamos. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Señor. Amén y amén. Eran tiempos difíciles en Jerusalén. Tanto el pueblo había sufrido, habían sido cautivos, habían sido destruidas las murallas, el templo había sido destruido. Y Dios inquieta el corazón de este hombre llamado Nehemías, quien pone empeño en ver qué puede hacer por este pueblo que está sufriendo por los embates de la conquista del imperio babilónico. Y en medio de ese moverse y accionarse, Nehemías hace un examen de toda la situación muy acertado, analiza qué realmente está pasando y qué realmente se necesita hacer. Y luego entonces se comunica a la gente con la que necesita unirse y unir esfuerzos para poder lograr y marcar la diferencia. Y ahí sus famosas palabras que hemos leído: ustedes son testigos de nuestra desgracia. O sea, la gente ha visto lo que él está viendo, él sabe que ellos lo han visto y saben que la situación está crítica y difícil. Y le dice: Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Y entonces ese Jerusalén, estar en ruina y puertas consumidas en el fuego, es la frase que utiliza para decir: esta ciudad tiene que empezarse a reconstruir porque sus defensas están caídas, su centro de adoración está desarticulado. Así que qué interesante, defensas en el suelo, experiencia de adoración también limitada o alterada o dañada. Entonces, ante esa realidad difícil y dura, Nehemías, como buen líder, comienza a hacer un llamado, no a la queja, no a la crisis, no al llanto, no a seguir diagnosticando. Ya él sabe lo que está pasando y él sabe que la gente sabe.
Él entonces lo que propone es, vamos a animarnos, vamos a esforzarnos, vamos a reconstruir la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Y si estos muros están caídos, las defensas de la ciudad están en el suelo, cualquiera podía venir. De hecho, era lo que sucedía. La gente que quedaba estaba en difícil situación. Ese remanente que estaba allí, todo lo que sembraban, lo que trataban de cultivar o los animales que trataban de criar, venían bandas de enemigos y entraban y los asediaban, les despojaban de todo lo que tenían. Así que era una situación difícil para poderse levantar nuevamente porque las defensas estaban caídas. Y eso es lo interesante de Nehemías. Nehemías atina lo que realmente necesitamos. A veces tenemos crisis complejas, bien difíciles, y nosotros queremos dar una respuesta, y a veces con mucha sinceridad y con mucha buena intención, pero si no damos la respuesta adecuada, posiblemente lo que estamos es perpetuando que las situaciones se mantengan y que las situaciones no se corrijan y cambien. Nehemías fue muy hábil en examinar profundamente qué es lo que se necesita y de ahí entonces hacer unos planteamientos de vamos a empezar entonces a reconstruir los muros, porque si reconstruimos las defensas ya entonces podemos levantar nuevamente la economía, desarrollar la siembra, el ganado y de reconstruir nuevamente la ciudad, incluso apuntar a reconstruir nuevamente el templo. Así que nos damos cuenta que Nehemías hace una propuesta interesantísima, diagnostica, hace una evaluación y hace una sugerencia de lo que exactamente hay que empezar a hacer dentro de todo lo que hay que hacer para empezar a hacer los cambios. No se dejó abrumar por el número de cosas que había que hacer, sino que atinó en exactamente qué hay que hacer. Y a mí me parece que en este tiempo de pandemia, la iglesia tiene este desafío. De la misma manera, nosotros como iglesia tenemos que pensar cuáles son los reales retos que tenemos para nosotros enfrentar la vida de iglesia y iglesia que da respuesta a la comunidad que somos llamados a ministrar en medio de esta pandemia y ya post pandemia, cuando estamos mirando que hay más luz en el camino con medicamentos y vacunas, que animamos a que todo el mundo participe, porque yo creo que Dios es Dios de la ciencia, Dios es Dios de todo conocimiento. La ciencia no es original del diablo. El diablo no es tan inteligente. No le dé tantos atributos al diablo que no tiene. La ciencia, el conocimiento es de Dios. Y es una gracia común que Dios manifiesta para que todo el mundo pueda participar, aún aquellos que no le sirven, porque Dios es rico en bondad y en misericordia. Y por eso cuando vemos hoy que la ciencia en tiempo récord ha descubierto vacunas y se dice tiempo récord, pero en verdad los científicos han estado luchando con este conocimiento de buenas y mejores formas de crear vacunas para tener respuesta precisamente a estas pandemias y evitar estas pandemias que suceden. Lo que pasa es que no tienen los recursos económicos y no siempre pueden hacer el avance como ellos anhelan y desean. Pero hoy más que nunca, como creyentes, tenemos que tener en alto a todos estos científicos y tenerlos presentes en nuestras oraciones y reconocer su gran esfuerzo, porque han sido instrumentos del Señor, y dejar de estar llevando mensajes confusos que no aportan en nada, sugiriendo que en la vacuna se está sembrando nanotecnología con el 666 de la bestia. Eso son disparates que se vienen repitiendo de muchas maneras. Yo recuerdo hace muchos años se hablaba de que la Procter & Gamble en su logo tenía el 666. Nadie nunca dijo quién fue la fuente que llevó ese mensaje, pero alguien lo dijo, así que pudiera haber sido la competencia, no sabemos. Pero lo interesante es que se comienza a difamar toda esta institución que es la creadora de las pastas de dientes, Colgate, y toda esta marca, porque estaban asociadas al 666 y hasta el día de hoy nunca ha pasado nada
que sea de la bestia y de la 666 vinculada a esa compañía. Se habló de que la marca que tenía el lunar Gorbachov, presidente allá de Rusia, pues eso eran los 666 también. Se habló de que Juan Pablo II, cuando fue herido de bala en un atentado contra su vida, y como sobrevivió a ese atentado, pues también era la bestia o que había resucitado. Y todo ese mensaje que se empieza a traer de forma absurda y disparatada y poco responsable en el estudio real de la Escritura, entonces nos damos cuenta que esos mensajes hacen daño, confunden, traen mucha ignorancia. Así que cuando vemos todo esto, nos damos cuenta que como iglesia tenemos una gran responsabilidad, y una responsabilidad para dar unas reales respuestas y mirar los reales retos que tenemos como iglesia en este tiempo. Y yo creo que el primero de los retos es responsabilidad y prudencia. Esas dos palabras las tenemos que vincular. Yo creo que Dios nos está llamando a nosotros ser modelos de responsabilidad y de prudencia. ¿Y en qué sentido? Pues miren, las cosas simples y sencillas: lavarse las manos, usar mascarilla, mantener un distanciamiento social. Eso es bien interesante, porque en eso simple usted puede dar un gran testimonio como cristiano, como cristiana. Usted puede dar un gran modelaje, un acto de conciencia y de responsabilidad y prudencia que no solo lo bendice usted, bendice a los que le rodean. Porque todavía, aunque estamos avanzando en unas cosas, estamos lidiando con el virus del COVID-19 como cuando empezamos a lidiar en los principios de marzo en la cuarentena. Así que cuando usted piensa en esta responsabilidad y esta prudencia, lo que entonces tenemos que considerar es qué nosotros podemos hacer y qué nos toca hacer para bendecir a nuestra gente. A veces la gente comienza a pensar que para ministrar tenemos que hacer grandes cosas y grandes milagros y grandes portentos, y a veces Dios se manifiesta en lo simple y en lo sencillo, como la experiencia que nos relata la Biblia del profeta Elías, que se manifiesta un fuego fuerte, poderoso, pero allí no estaba Dios, dice el texto bíblico. Luego se manifiesta viento recio, allí tampoco estaba Dios, y luego se manifiesta un terremoto y allí no estaba Dios. Dice que 3 elementos bien poderosos: fuego, viento, terremoto. Sin embargo, allí no estaba Dios. Ahora dice que vino un silbido pasible y delicado, y en esa simpleza y en esa sencillez Dios estaba. A veces Dios nos usa de manera sencilla, simple y nada complicado, y hacer un acto de prudencia y responsabilidad, como mantener las cosas básicas, las 3 simples cosas básicas que nos pide: distanciamiento social, uso de mascarilla y lavado de las manos. Eso es suficiente para nosotros ser gente que Dios usa en este tiempo de manera poderosa, ministrando y ministrando sanidad en medio de nuestra sociedad. Mire, pueblito que se llama Guadalupe, en Colombia, y ese pueblo no tiene problemas con el COVID, no hay casos de COVID en ese pueblo. ¿Sabe por qué? No porque la genética de ellos y el DNA de ellos sea maravilloso, o sean mutantes y sean de los X-Men o de los superhéroes. No, porque esa gente, desde que se anunció toda la situación de la pandemia y de la amenaza del virus del COVID, fueron bien diligentes, bien responsables en llevar las medidas de precaución, y esas 3 medidas de precaución han mantenido y conservado todo ese pueblo de Guadalupe en Colombia sin ningún caso de COVID, tanto que turistas llegan allí y pueden moverse con toda confianza, porque saben que no van a ser contagiados. Obviamente, como parte de sus protocolos, ellos examinan si tiene o no el COVID y hacen sus recomendaciones esos turistas que llegan. Pero la realidad es que el ser responsables y prudentes con estas medidas es lo que los ha mantenido y los ha conservado libres de la enfermedad.
A veces alguien pudiera decirme, bueno, yo me he arriesgado mucho, pastor, y yo me he mezclado, y yo he hecho y he tirado y he jalado y no me ha dado COVID. Y piensa que por eso Dios lo guardó. Déjeme decirle algo, yo me he guardado, me he cuidado, he mantenido todos los requisitos posibles. No he tenido COVID, gracias a Dios. Gracias a Dios al día de hoy ya me he vacunado con la segunda dosis y pienso que en ese aspecto ya le estoy ganando la carrera al virus del COVID-19, pero yo he visto la mano de Dios glorificándose en medio de darme esa prudencia, de darme ese cuidado, de darme esa protección para yo hacer mi parte. Yo siempre he aprendido en la vida cristiana que uno tiene que ser parte de los milagros que Dios hace y nosotros tenemos que ser parte de lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Hoy por hoy, la iglesia de su principal reto no debe ser si nos congregamos o no nos congregamos. Si pensamos en eso nada más y tenemos esa urgencia y esa lucha por congregarnos o no congregarnos, eso no es muy sabio porque lo que estamos es centrándonos en nosotros mismos. Estamos pensando en la vida de iglesia y nosotros tenemos que pensar más allá de las cuatro paredes del templo. No se trata de que el principal reto de la iglesia sea congregarse o no. Se trata que el principal reto de la iglesia es ministrar sanidad utilizando toda estrategia de prudencia y responsabilidad, donde podamos dejarnos usar por el Señor, bendiciendo a otro y protegiendo a otro. Que tenemos ganas de abrazarlos y besarlos y apretarlos. Oh, pues seguro, nuestra iglesia se destaca por ser una iglesia amorosa y en un amor ágape, un amor sin malicia, un amor sincero, un amor respetuoso, un amor de cordialidad y de afecto, un amor que no teme a expresar afecto ni a recibirlo. Y eso lo enseñamos en nuestra iglesia para que la gente sea sana emocionalmente. Pero como parte del amor ante la necesidad que encaramos con esta pandemia y el COVID, sabemos que el amor no deja de ser porque no podamos abrazarnos ni besarnos. Estamos expresando amor, redefiniéndolo, cuidándonos, protegiéndonos, siendo prudentes y siendo responsables. Y esa es la primera de las retos que tenemos como iglesia. Empezamos desde marzo con esa dinámica y la tenemos que sostener hasta que veamos que se completa el milagro de que podamos tener la batalla contra el COVID-19 nosotros habiéndola ganado como iglesia, como sociedad, como pueblo. Así que yo les animo, como decía Nehemías a su pueblo, la situación está difícil, las condiciones y las crisis son duras y difíciles, y en las crisis y en las condiciones difíciles tenemos que aprender, y lo mejor que tenemos que aprender es cuáles realmente son las cosas por donde podemos empezar a hacer los cambios necesarios. Primeramente te animo, mi hermano, mi hermana, a que nosotros como iglesia hoy entendamos que nuestro reto principal es ser responsables y prudentes para ver la mano del Señor. De hecho, en la Biblia tenemos muchos ejemplos acerca del uso de la prudencia y la imprudencia, la sensatez y la insensatez. Especialmente usted puede recordar las 10 vírgenes. Las que unas eran sensatas y las otras fueron insensatas. Y la sensatez de una las mantuvo de pie con lámparas encendidas y con la posibilidad y el logro de poder experimentar la boda con el novio cuando llegó por ellas. Las insensatas perdieron el paso, perdieron tanto porque fueron insensatas e imprudentes. No hay bendición en la imprudencia, no hay bendición en la insensatez. Por el contrario, en la prudencia, en la responsabilidad, en cumplir la parte que nos
trastoca, Dios consolida sus milagros, sus propósitos y sus bendiciones sobre nuestras vidas. Así que, repito, nosotros tenemos que empezar a entender que hoy nuestro principal compromiso, nuestro principal reto que tenemos como iglesia es ser prudentes y responsables. Estamos avanzando bastante con la lucha contra el COVID, todavía hay camino que recorrer y tenemos que ser muy prudentes. Ya como iglesia estamos planificando dentro de lo que la ley nos provee y sobre todo, más allá de lo que la ley provee, la sensatez y la prudencia para conservar la salud de todos. Empezar entonces a congregarnos presencialmente y posiblemente hagamos el híbrido presencial y transmisión, así que la gente tiene a la internet. La realidad es que hay un mar de desinformación tan terrible que pues usted ve que si algo se publica que es lo otro desastroso, la gente lo da por cierto. Y allá pusieron que si en la Universidad de Harvard, y porque pusieron la Universidad de Harvard, descubrió que si usted se toma un vaso de agua con mucha sal por la mañana, eso le va a ayudar en el desarrollo de sus neuronas y nadie investigó si eso era cierto, ni siquiera investigaron si realmente es de la Universidad de Harvard, simplemente lo leyeron y lo invocaron. Entonces estamos diciendo cosas y transmitiendo cosas que lo leímos en Facebook, en un posteo de Facebook o de cualquier red social y lo damos por cierto. Entonces hoy la verdad ya no es relativa ni absoluta, ya la verdad es publicada. Entonces habrá quien piensa, bueno, eso pasa hace tiempo y se manipula las expresiones públicas en la prensa y en otros medios, en la televisión, en la radio, en el periódico. Posiblemente siempre ha pasado. El problema es que hoy se magnifica, porque hoy todo el mundo publica, hoy todo el mundo es periodista, hoy todo el mundo es un experto en los temas. Y cualquiera abre una página de YouTube o abre un comentario en cualquier espacio de los medios que tenemos, de las redes sociales, y lo que dice, lo dice, y aunque sea disparatado y aunque sea totalmente confuso, la gente lo da por cierto. Y hoy en día se ha creado tanta desinformación con toda esta situación, incluso del COVID, de la vacuna, y eso ha sido desastroso. Y se habla de una conspiración que involucra y que la Organización Mundial de la Salud, imagínense, mire, la Organización Mundial de la Salud está compuesta por cientos de participantes a nivel mundial de diferentes países, profesionales. Eso no puede ser ya una conspiración, mi hermano. Si tanta gente sabe esto, ya no es conspiración, ya es un acuerdo mundial. Entonces nosotros tenemos que tener en claro que no podemos estar comprando boletos y por lo primero que nos dicen, allá lo creemos sin analizarlo, sin estudiarlo, sin corroborar las fuentes. La iglesia hoy más que nunca tiene que vivir y ser una iglesia madura en conocimiento. ¿Sabe una cosa? La Biblia nos dice que amemos a Dios con todo nuestro corazón. Y a veces a la gente le gusta esa experiencia de relacionar a Dios con lo que ocurre en las emociones, en el sentimiento. Sin embargo, la Biblia también dice que lo adoremos y lo amemos con toda nuestra mente. O sea, los creyentes no solamente debemos ser gente con unas emociones equilibradas que conectemos con Dios, sino con un razonamiento balanceado y equilibrado que alimente una fe sólida, porque la fe finalmente es certeza y es convicción. Así que los creyentes, hoy más que nunca, y en medio de la sociedad en que vivimos y en medio de todo este mundo virtual que nosotros estamos experimentando y toda la información y acceso a información y desinformación que la gente tiene,
Hoy más que nunca los creyentes tienen que ser gente profunda, gente pensante, gente que reflexiona con profundidad, que no se compra las cosas por comprarlas, que desarrolla un profundo pensamiento crítico y critica las cosas. Mire, yo siempre he pensado que si a alguien le conviene que escudriñemos y analicemos, es al diablo, porque lo descubrimos. Dios no tiene más problemas con eso, ¿sabe? La misma Biblia dice que probemos los espíritus. Dios no tiene problemas con que nosotros escudriñemos. A Dios no se va a ofender si nosotros estamos buscando y va a pensar, ay, este está lleno de dudas y está poseído. No, Dios quiere que nosotros seamos curiosos, que nosotros nos hagamos preguntas y que busquemos respuestas fundadas, reales, profundas. Y de esa manera cultivemos un conocimiento que nos lleve a descubrir más a Dios. Y eso es interesante, porque entre más usted conoce de Dios, más le ama. Y entre más ama a Dios, más le conoce. La adoración al Señor tiene que estar fundamentada en conocimiento. No es posible tener una adoración elevada y profunda si usted no conoce al quien está adorando. Ahora, cuando usted tiene un conocimiento profundo y real y fundamentado de quién es Dios, entonces usted le adora y le sirve y le bendice y no se deja llevar por cualquier rumor y cualquier corriente que venga por ahí. Mire, no hay teorías de conspiración, no hay 666 en las vacunas que se están usando, no hay nanotecnología, no hay toda una orquestación mundial. Hermanos, eso no es correcto. Estamos lidiando contra una situación real de un virus, de una enfermedad, y tenemos que prepararnos porque estas cosas pasan. Pasaron hace tiempo con la gripe española en los 1900 y casi se duró 2 años lidiando en aquel entonces con esa condición. Imagínense, hoy hacía bastante tiempo que no pasaba algo así. Tenemos que estar más atentos y realmente buscar conocimiento. El conocimiento nos apodera. La bendición jamás ha sido guardada en la ignorancia. La ignorancia no es ninguna bendición. Así que tenemos que fundamentarnos y tenemos que luchar contra esa desinformación. Aquí había un cuento tradicional, un cuento en Puerto Rico. A mí siempre me llama la atención y es el cuento que se titula En el fondo del charco hay un negrito. A mí siempre me ha encantado la historia, especialmente por ese sabor que tiene de lo trágico con el humor. Porque tenemos un negrito que vivía en el caño y cuando miraba hacia el charco abajo veía su imagen, se veía en las aguas, ¿no? Y él pensaba, como él saludaba, que abajo había otro negrito saludándolo a él, ¿ok? Y en esa inocencia que nos parece hasta graciosa, él seguía y tenía un amiguito allá abajo y era él mismo mirándose en el reflejo del agua, hasta que se volvió trágica la experiencia porque él quiso bajar a encontrarse con el negrito que estaba en el fondo del caño y la tragedia sucedió porque entonces cayó al agua y perdió su vida. Entonces, ahí es que nos damos cuenta que la ignorancia, aunque nos parezca graciosa y curiosa y ingenua y nos den ganas de reír, no es ninguna bendición. Por eso la palabra, el profeta decía, el pueblo perece por falta de conocimiento. Y en este tiempo, uno de los retos reales que tiene la iglesia es que la gente, el creyente, la cristiana, el cristiano que busca el rostro de Dios, esté lleno del conocimiento del Señor, que es parte del propósito de Dios. Dios quiere que la tierra entera se llene de su conocimiento y de su gracia y de su verdad. Así que el primer reto que nosotros tenemos es vivir con responsabilidad y prudencia. El segundo reto es enfrentar la desinformación y ser agentes de orientación, de guianza, ser faro en medio de la oscuridad para que la gente pueda tomar decisiones fundamentadas, especialmente
decisiones que le edifiquen física, emocionalmente, socialmente y espiritualmente. Y yo creo que esa es responsabilidad de nosotros como iglesia. Finalmente, el tercer reto que yo veo que la iglesia tiene que enfrentar y que es un reto real que tenemos que experimentar, está relacionado precisamente a lo que el distanciamiento social ha provocado en los corazones de la gente. Se ha hablado mucho de que este distanciamiento social está generando y va a generar mucha condición de salud mental. Déjeme decirle algo, yo como profesional de la salud profesional de la conducta y de la salud en la conducta, tengo que decirles que hace rato nosotros estamos experimentando pandemias. Yo personalmente, tratando de asistir personas en momentos en que su salud mental estaba comprometida, sé las dificultades que se pueden confrontar en llevar un paciente de emergencia a una sala de salud mental a las 8 de la mañana y salir a las 4 de la mañana del otro día. Llegar a un hospital de salud mental y encontrar un solo médico para todo el hospital. Y de paso es el director médico del hospital, así que tiene la función no solamente de dirigir el hospital, sino que él es el único médico allí. Ir a otro hospital y encontrar un solo médico para la sala de emergencia y para el hospital completo. Entonces nosotros miramos ese cuadro y yo creo que los servicios escasean y la pandemia de salud mental la tenemos hace tiempo. Hace tiempo la gente no sabe lidiar con la soledad. Hace tiempo la gente vive en distanciamiento social a pesar de que hay tantos medios de conexión, celulares, internet, textos, WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook, Messenger, todas esas corrientes que hay. Y la gente se siente sola. Ahora con la pandemia lo que ha sucedido no es que esto ha llegado y esto se ha descubierto como crisis de salud mental en la gente, no. Esto lo que ha hecho es aumentarlo, exacerbarlo, pero ya estaba presente. Así que la iglesia va a tener un gran desafío como comunidad en proveer unos espacios de conexión, de encuentro, de reconciliación, donde la gente no se sienta sola, porque hace tiempo la gente vive con crisis de soledad y necesita lugares de familiaridad, de calor humano y de encuentro. Mire, antes de la pandemia, muchas personas se están preguntando, ¿para qué yo necesito ir a una iglesia? Yo no necesito ir a una iglesia. Yo puedo cultivar mi relación espiritual o con Dios desde la forma individual. Hoy en día, con la pandemia y el distanciamiento social, la gente ya se está respondiendo la pregunta: ¿por qué es que es bueno ir a una iglesia? Porque sí, tú puedes cultivar tu vida espiritual de manera individual, pero si tú quieres cultivar una vida espiritual plena, tú tienes que entender que tú no meramente eres un ser individual, eres un ser social. Y la experiencia de la pandemia y el distanciamiento social nos ha puesto de cara ante esa realidad de recordarnos que somos seres humanos y como seres humanos somos seres sociales, pero también somos seres espirituales. Así que tenemos que crecer espiritualmente de manera personal, pero también crecemos espiritualmente de manera comunitaria, de manera social, como pueblo. Así que la iglesia más que nunca tiene el reto de concienciar la vida de comunidad de fe en el corazón de la gente, para que las personas sepan y conozcan que hay un pueblo, que ocurren cosas de parte de Dios en los individuos y en el diario de la gente, pero ocurren muchas buenas cosas de parte de Dios en la colectividad del grupo, de la gente que se encuentra con una misma fe en un mismo Dios.
Por eso el salmista decía: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Pues tenemos que empezar a establecer reales lazos de hermandad cristiana, reales lazos de espacios de comunidad, con un poder profundo de aceptación. Como decía nuestro Señor Jesucristo: al que viene a mí yo no lo echo fuera. La iglesia tiene que encarnar eso en la vida de la iglesia. Y al que llegue a la iglesia no lo podemos echar fuera, porque si viene a la iglesia está buscando esa conexión, no solamente con Dios, sino con los demás seres humanos, porque la necesita. Y nosotros como iglesia tenemos el reto de crear esos espacios, de vivir esa experiencia, de profundizarla y de nosotros poder fomentarla para que la gente se encuentre con Dios, consigo mismo y con el prójimo en una real experiencia de fe cristiana llena del amor de Dios. Yo creo que esos 3 retos son sumamente importantes que los reflexionemos. Los voy a repetir. Primer reto: ser responsables y prudentes. Segundo reto: nosotros estamos llamados a enfrentar la desinformación, llenándonos del conocimiento, principalmente del que viene de lo alto. Tercer reto: aprender a vivir en comunidad y modelar vida sana de comunidad y de comunidad de fe, para que la gente se reconcilie consigo mismo, con Dios y con el prójimo. Tenemos un gran reto como iglesia. Y yo les invito a que cada uno de estos 3 aspectos usted los comience a profundizar, y en todo lo que hagamos como iglesia, como organización, usted participe y viva esa experiencia. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les bendiga, les fortalezca, para que así podamos cumplir con ánimo y reconstruir murallas de defensa y restituir adoración genuina y profunda para nuestro Dios. Que la gracia de nuestro Dios les bendiga y les fortalezca, ahora y siempre. Amén. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nos da mucha alegría que hayas decidido estar con nosotros en el día de hoy. Y es nuestra oración que la paz, la presencia de Dios nuestro Creador, que el amor de Jesucristo nuestro Salvador y la comunión del Espíritu Santo te acompañen hoy y siempre. Dios te bendiga.